Entonces, ante esa aparente buen derecho de lo que es, oye, esto es anticonstitucional, el ministro decide suspender los efectos. Y me parece que es una decisión bastante atinada. Ahora, era de esperarse, y lo vimos el fin de semana, que el señor que ocupa Palacio Nacional determina que tiene que lanzar su jauría en contra del ministro, ¿no? En algo además que hay que resaltar... Que cuando quieras, cuando tú digas, tenemos el video para que el público, cuando tú digas, sí, lo pasamos. Es algo terrible porque lo que se está diciendo en el fondo es, aunque el señor está cumpliendo con una función, que es proteger la Constitución, como no está supeditado a mis criterios y a mis caprichos, le voy a echar el peso encima del Estado. Ok, Paco, vamos a hablar legalmente, o sea, fuera corazón, fuera todo. Ayer el presidente dijo algo que él va a impugnar a la Suprema Corte de Justicia esa suspensión. Nosotros no sabemos nada de leyes. Ese es pregunta 1. Sí, sí. Y pregunta 2, pregunta 1, explícanos si legalmente pudiera hacer eso el presidente y si pudiera revertir la decisión del ministro Layún. Lainez. Así. Está con el América y con el Monterrey. Sí. No te burles. No, bueno. Lainez y Layún, los dos juegan. Que lo está apoyando Memo Ochoa, ¿no? Exactamente. Ok, eso es 1. Sí, sí. 2, las 5 corcholatas que van a ser una de esas 5 presidentas de la Suprema Corte de Justicia y van a ser presidentas por sorteo. Las 5 son cínicamente de Morena. Cínicamente, o sea, no hay bronca. Entonces, fuera de que aquí en Atípica la mitad del país esté enojado por eso, ¿legalmente está bien o están cometiendo un fraude? Queremos hablar de leyes para no juzgar toda la semana con el corazón nada más. Claro. Gracias, Paco. No, y sí, creo que es muy importante que en Atypical y en los foros de discusión tenemos que circunscribirnos, tenemos que hablar dentro de lo que es el parámetro legal, porque es muy fácil resbalarse y empezar a especular de qué es lo que realmente está sucediendo y cómo debieran suceder las cosas. Entonces creo que la pregunta es muy pertinente. Son 2 temas separados. Uno tiene que ver con la impugnación del Plan B, es decir, estas 6 leyes, las 4 más recientemente publicadas, que pasan por acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales que están en la Corte. Y ahí hay un ministro que se le llama ponente, es decir, es quien recibe los expedientes y los empieza a procesar, porque esto requiere un trámite, hay que poner las cosas en orden, empezar a hacer un estudio, etc. Ese ministro es el ministro Lainez, efectivamente, Poitec. Y el ministro Lainez, una de sus principales iniciales tareas, además de poner orden en todos los expedientes, era determinar si la petición de suspender los efectos de estas leyes tenía mérito o no, es decir, si era oportuno o procedente detener los efectos de estas leyes en lo que se resuelve el fondo. Si recuerdas, en las primeras 2 leyes que se impugnaron, también hubo esa misma pregunta y en ese entonces, o respecto a ese paquete, se decidió suspender los efectos por lo que tocaba a las elecciones en el Estado de México y en Coahuila. Entonces fue esa primera fase. Y en esta segunda, recuerda que aquí había efectos importantes para reducir el presupuesto del INE, para desplazar al secretario ejecutivo, sí, para empezar a terminar las relaciones de trabajo con más del 85% de la planta laboral del INE, etcétera. Entonces, todo este cúmulo de cambios, el ministro Lainez dijo, oye, son demasiadas cosas que empezarían a suceder antes de que nosotros vayamos a decidir el fondo. Entonces, es prudente, es oportuno detener esos efectos para que nos dé oportunidad a la Corte de decidir si esto es compatible o no con la Constitución. Además, hay una serie de criterios previos de la Corte. Hay uno, espero que se entienda porque es muy oportuno para esto, hay un criterio, insisto, de la Corte que se llama del aparente buen derecho. ¿Esto qué quiere decir? Si tú ves la demanda, ves lo que está sucediendo ahí, dices, oye, hay un aparente buen derecho de que lo que están solicitando los impugnantes tienen razón.
Y la verdad es que en este caso es brutalmente claro que hay una razón. ¿Por qué? Porque si este vaso de aquí, el gobierno en turno nos dice que este vaso es de plástico, ¿no? Pero pues todo el mundo ve, este vaso es de vidrio. O sea, no hay duda alguna. Por más que le veas, bueno, es medio transparente, es de vidrio, no es de plástico. Lo que están presentando, lo que aprobó el Congreso, es anticonstitucional. Le podrán decir lo que sea, pero es de vidrio, no es de plástico. Entonces, ante esa aparente buen derecho de lo que es, oye, esto es anticonstitucional, el ministro decide suspender los efectos. Y me parece que es una decisión bastante atinada. Ahora, era de esperarse, y lo vimos el fin de semana, que el señor que ocupa Palacio Nacional determina que tiene que lanzar su jauría en contra del ministro, ¿no? En algo además que hay que resaltar... Que cuando quieras, cuando tú digas, tenemos el video, para que el público, cuando tú digas, sí. lo pasamos. Es algo terrible, porque lo que se está diciendo en el fondo es, aunque el señor está cumpliendo con una función, que es proteger la Constitución, como no está supeditado a mis criterios y a mis caprichos, le voy a echar el peso encima del Estado. No dudaría que entonces, como ya lo vimos en redes sociales, se suelta una jauría en contra del ministro, como en su caso ha sido con la ministra Piña, ¿no? Sí. Simplemente porque, fíjate lo importante, ejercen sus funciones constitucionales. Ellos están cumpliendo con lo que la Constitución les mandata. No podemos vivir en un lugar en el cual hay alguien que se erija como superior a todos los demás, ni como poder, ni como persona, y mucho menos como titular de uno solo poder, que es el Ejecutivo. No puede privar sobre el Legislativo y el Judicial. Entonces, ahora, Oye, ¿qué es lo que sigue? Sí. Ahora, permíteme, sobre este mismo punto, si un poder se erige superior a los otros dos en la República, ¿no ameritaría esto, digamos esto entre paréntesis, también el promover por algún sitio un juicio político contra, en este caso, el presidente? Si es procedente, el único problema es que con el control que tiene en el Legislativo, la declaratoria de procedencia que correría a cargo de la Cámara de Diputados nunca prosperaría. Entonces, es lo lamentable, digamos, de que no tenemos un contrapeso efectivo en el Congreso. Pero déjame regresar entonces. Pero ¿qué va a por lo pasar? menos dejar el antecedente, ¿no? Sí, digo, se puede presentar, y creo que hay varias iniciativas en el Congreso, concretamente en la Cámara de Diputados, donde se han presentado solicitudes de inicio de juicio político, pero que guardan una cómoda, digamos, sueño en algún escritorio de la Jucopo, porque está controlada por Morena. Antes de que pases a tu siguiente aclaración, a tu siguiente punto, refiriéndome a lo mismo, creo, Paco, que tocaste el meollo del asunto, lo sustancial. El ministro Lainez o cualquier jurista emite una resolución judicial, pero la réplica presidencial desde la tribuna mañanera no es puntual, sino que es más populista en el sentido de que es la misma mafia. O sea, estás hablando en abstracto. Retórica. Pero ya te saliste por la tangente. Claro. Como siempre. Es la misma mafia. Es una oligarquía. Es la gente que quiere el dinero. Es la gente que no quiere perder sus privilegios. Lo que pasa es que no quieren al pueblo. Y ahí es donde entra la disyuntiva. Nosotros sí queremos al pueblo, nosotros lo representamos. Ellos votaron en contra porque no quieren al pueblo. Ya lo que estamos nosotros decidiendo si sí o si no, ya no es el asunto primario, sino si queremos o no queremos al pueblo. En un procedimiento que de fondo no versa sobre eso. Pero ¿cómo te saca de la jugada? Pero porque lo que ya tendría nos que- desviamos, no lo voy a permitir. Sigue, por favor. Lo que tendría Sí, que haber dicho para es seguir. si es compatible o no con la Constitución lo que están proponiendo. Justo. Jamás lo va a decir porque sabe que no tiene un ápice de razón. A eso me Eso refiero. está claro. Ahora, ¿qué es lo que va a seguir entonces? Hoy por Entonces, hoy, el lo- ministro dice, Decreta la hay suspensión. tal desmadre, hay que parar. Exacto. Vamos a recibir todas las demandas, las vamos a poner en orden, las vamos a analizar y vamos a dictaminar. Exacto. Y para eso nos vamos a llevar unas cuantas semanas. Sobre esta decisión, vamos a ver entonces qué dice el presidente para ir de la mano. Digo que sí, Exactamente. y te digo que sí. Exactamente. Va. Cuando quieras. Hola, Carlitos.
Arturo, hola. Ahora, hay un plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo. Pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores, sí a la transformación. Ese es el plan C. Ese ya lo aplicamos en el 18. Pues se piensa que este ministro se extralimitó, se excedió y pues se convierte en los hechos en el poder legislativo, porque la decisión que tomaron los diputados y los senadores la anula. Pueden haber interpretaciones, ¿no?, a la Constitución, a las leyes, pero en realidad eso fue lo que hizo. Lo importante es saber por qué actúan así. Puedo, o sea, no es un ser humano que habla normal. Que no está diciendo nada. Exacto. ¿Y por qué actúan así? Pues ya lo dijo ahorita Paco, actúan así porque es un desmadre todo y lo van a poner en orden. Así es. Me parece que hay una declaración que hizo en gira, no sé si estaba me parece que estaba en Chetumal, cuando hizo esa declaración, atacando al ministro Lainez, refiriendo a lo que dijo Pepe sobre el dinero y no sé qué otras cosas, pero no hubo un solo pronunciamiento de decir el criterio aplicado por la Corte va en contra de A, B o C en la Constitución. Hay una circular que emitió la Consejería de la Presidencia de la República, Jurídica de la Presidencia de la República, que también es una obra de arte de una disertación jurídica, porque lo único que dice es que le quitó hojas a la Constitución y que no estableció, digamos, cuál es el criterio. Insisto, yo no sé en dónde están leyendo porque eso no es lo que dice la Pérez suspensión. Dayán había dicho hace unos meses que le quitaron, en septiembre del año pasado, Exacto, que le habían quitado hojas a la Constitución. Exacto, de exacto. ahí se agarraron. Sí, pero es retórica, nuevamente. Siendo abogados, uno Sí, esperaría claro. que cuando estás hablando de temas técnicos, lo que tendrían que estar diciendo es, oye, el artículo A, B y C, el 1, el 2 y el 3, dicen esto y ellos están estableciendo una cosa distinta y el criterio correcto es esto. Nada más distinto. Es Y pura siempre se retórica, va contra es alguien. pura simulación. Sí, claro. Exacto, y es nada más el punching bag, que significa ir en contra de neoliberales, en contra de conservadores, oligarcas, dinero, etcétera. Pero no hay sustancia. Ahora, donde sí va a haber, tiene que haber sustancia, yendo a tu pregunta, Carlos, es, ya está dictada la suspensión y hoy por hoy el plan B de la reforma está suspendida, Sí. cosa que es una muy buena noticia. Muy buena. Muy buena noticia porque además hoy estaba citado el Consejo General del INE para tener que empezar a tomar decisiones. Afortunadamente ya no tiene que tomar decisiones porque el plan está suspendido. Y esta es la última semana de 4 consejeros, incluyendo... Pero viene una resolución de del Lorenzo. Pleno, Paco. Bueno, es que a eso vamos. Entonces, lo que van a hacer ahora es que van a impugnar la suspensión. Esa impugnación, que no puede ser en base a neoliberales, etcétera, sino que va a tener que ser una impugnación en base a una interpretación jurídica. ¿Quién impugna? La presidencia. La presidencia puede interponer. Legalmente recursos. puede. Sí, puede. Puede inconformarse ¿Ante contra la quién? suspensión. Ante la propia Corte. Ah, o sea, le puede decir la presidencia, la Corte, ¿estás equivocado? No coincido con tu criterio para haber decretado la suspensión y te lo digo por las siguientes razones y por lo tanto solicito que se revise la suspensión. La revisión corre a cargo. Va a haber otro ministro que simplemente integre el expediente y se presente ante el Pleno para voto. Y el voto ahí es un voto mayoría simple.
Entonces, asumiría yo que el INE se va a sostener en su criterio de suspender y entonces necesitamos 5 ministros más para lograr la mayoría simple, que serían 6 ministros los que tienen que votar si queda o no la suspensión. Yo insisto, de la lectura que tenemos de esa doctrina o del aparente buen derecho, más los pronunciamientos que han habido en otras materias, yo pensaría que va a haber un sentido común para decir, oye, no apliquen el plan B mientras no resolvemos el fondo. Pero esto va a tener que seguir un curso en los siguientes días, van a inconformarse, se va a subir el expediente y va a haber un voto en el Pleno. Y repito, se requieren 6 para detener y para seguir aplicando la suspensión. Eso es lo que vamos a ver en los siguientes días. Yo creo que si no esta semana, no pasaría de la ¿Hay una fecha fatal, el 15 de julio? No hay, para efectos de esta impugnación y del propio recurso, no hay fechas fatales. Eso es un tema que no está regulado. O sea, legalmente la presidencia sí puede impugnar. Eso es totalmente legal. Lo que dijo ayer Andrés. Sí puede impugnar, Sí. pero no puede impugnar, repito, con argumentos metajurídicos o jurídicos. Eso no puede decir, esto es contrario porque va en contra del pueblo. Eso no va a servir nada. La mafia del poder. Sí, eso no tendría efecto alguno en la Corte, ¿no? Ojalá lo hicieran así, le simplificarían el voto a la Corte. Sí, Pedro. Paco, esto significaría que la selección de los consejeros se va a seguir haciendo como está ahora, con esta inercia. No habrá nada que impida que haya de la quinteta de mujeres la nominada como presidente del Instituto Electoral y nada lo revierta. Es que, qué bueno que lo preguntas. Son 2 temas que van a correr en paralelo. Un tema tiene que ver con el plan B y la impugnación en la Corte, y otro es el trabajo que ya concluyó del Comité de Selección Técnica, que, para bien o para mal, propuso, digamos, ya la votación o la selección de las 4 quintetas que ahora se presentan o se entregan a la Cámara de Diputados. En teoría, y aquí hay que distinguir entre lo que es la teoría y la práctica. En teoría, el comité de selección lo que hizo, o presumiblemente hizo, es recibió la manifestación de cientos de personas que solicitaron ser integrados en las quintetas, se analizó la currícula de todas estas personas, se hicieron entrevistas y se votó para determinar cómo colocar. Hay un tema que creo que genera la mayor de las atenciones, que es el que tú señalabas, que es esta quinteta que está diseñada para recibir o para determinar quién ejercerá la presidencia del INE en los años por venir. Y es en ese grupo donde se concentra la mayor cantidad, digamos, voy a llamarle, de dados cargados. ¿Por qué? Porque la cercanía de por lo menos 4 de las 5 personas que está ahí con personas obscenamente cerca al poder, sí, es manifiesta, sí, ¿no? Hay la hermana de la secretaria del Trabajo, la hija de Álvarez Lima, de un parlamentario de Morena, la prima de alguien que dirigió Morena, etcétera. Está documentado. Y hay un voto particular de Maite Azuela, donde ella lo explica, no solamente circunscrito a estas 4, ella dice que hay por lo menos otras tantas personas, no recuerdo ahorita el número, eran como 8 o 10, pero de esas, 4 están cargadas en esta lista. O sea, quieren la presidencia del INE a como dé lugar. Y hay que entender cómo está, porque... Que aparte no saben nada de los procesos electorales, o sea, no tienen un conocimiento profundo de la ley electoral, ni han venido practicando nada que las ligue con esto, ¿no? La posición presidencial al respecto, Pedro, es que qué bueno que no tengan experiencia, porque estar dentro de un despacho jurídico que vende facturas durante 10 años te malea. Si es eso lo que quieres aprender, más vale no tener experiencia. Eso es algo a favor. Lo otro es que se requiera 80 o 90% de afinidad y 10% de capacidad, ¿no? Claro. Que es un poquito como se Claro, manejan es esas eso, cosas. bravo. Sí. Y en cuanto a que sea gente del sistema, pues lo que dice es, ¿saben qué? Quien quede va a ser mejor que el que está ahora, el arrogante que está hoy. Ya respondió. Y además, recuerden, porque hay que hilar las cosas, luego tenemos, la memoria la tenemos corta. Recuerden que hace unas semanas el secretario de Gobernación dijo, nos vamos a la insaculación. Lo dijo con todas sus letras. Lo dijo. Ya iban a acabar. Y ahí van a acabar. O sea, que no les quede ninguna duda. Esta semana va a ser una semana
de parafernalia, de simplemente de show y espectáculo. Porque lo que les tiran es, no vamos a lograr el acuerdo en la negociación que presumiblemente tendría que suceder en un parlamento, en un congreso plural. Que va la pregunta de Pedro, ¿y por qué no inician los juicios políticos? Pues porque no hay pluralidad, porque está totalmente secuestrado el Congreso. Entonces, ese mismo secuestro es el que va a provocar que esta semana haya simplemente show, circo, maroma y teatro, de decir, lo revisamos, analizamos las propuestas, propusieron algo, no nos pusimos de acuerdo. Luego, entonces, ¿qué va a pasar? Mándenselo a la Corte. Pero en la Corte es literalmente un sorteo al más puro estilo, con el debido respeto para nuestro amigo y además paisano Chabelo, de catafixias. Sí. Lo único que van a hacer es que van a sacar una bolita de cada una de estas. O sea, no hay un tema jurídico. Uno pensaría, ¿por qué tiene que intervenir la Corte? Pues simplemente por probidad, es la única razón que existe. Entonces van a sacar con mano santa una bolita de cada una de las quintetas. Una tómbola. Sí, es una Ahora, tómbola. ¿eso es legal? Sí, es lo que está previsto. Ahora, hay que entender por qué. ¿Por qué está previsto así? Porque estaba diseñado bajo una arquitectura de que había un comité serio que revisaba con toda puntualidad cuáles eran las personas, las currículas, etcétera, y que generaría la lista de los mejores mexicanos y mexicanas que podrían integrar esas listas. Y que entonces lo que se le presentara a la Cámara de Diputados no era un tema de que ellos se pusieron de acuerdo, oye, mi compadre, mi cuate, mi amigo, no. Pasaba por un comité técnico, que entonces depuraba una lista que fuera de personas técnicamente probas, técnicamente sofisticadas, y que solamente en el remotísimo caso de que después de un examen tan minucioso y propuesto a los diputados, y si de plano no se pusieron a poner de acuerdo, pero bajo la premisa de que la siembra es muy buena, ¿qué más nos da si escogen a una u otra persona? Porque la siembra es tan buena que cualquiera de ellos que escojan va a ser favorable para el país. Y es lo que no contaban es con la manipulación desde el comité y la manipulación en el Congreso. ¿Por qué? Porque dominaron el comité y dominaron acá. El comité lo dominaron con 3 de Jucopo y 2 de la CNDH, inexistentes, y nada más había 2 del INAI, que eran los que más o menos le daban cierta formalidad. Maite y Sergio le dieron cierta formalidad al proceso, y me imagino que adentro la deben de haber pasado complicada, ¿no? Y está el voto particular de Maite. Pero llega entonces a la Cámara de Diputados y digo, no nos extrañemos, el secretario de Gobernación ya nos dijo, vamos a simular. No va a haber negociación alguna, nos vamos a pitorrear de las otras fuerzas políticas y se lo vamos a mandar a los ministros para que agarren la bolita de cada uno. Justamente ocurre esto 2 semanas después de que López Obrador vetó a los 2 nuevos electos en el INAI. Así es. No respetando para ¿Qué va a para pasar las con el elecciones. presupuesto? Ellos tenían algún vínculo, uno de ellos con Monreal y porque era gente afín, pero Aquí. más vínculo que ser hija de Berta Luján y hermana de la secretaria del Trabajo actual. El trabajo. Hija de alcalde. Oye, Ahora, Paco, hija de alcalde. a ver, yo quiero, Paco. bueno, tú, Pedro. No, nada más preguntar qué va a pasar con el presupuesto recortado al INE. Bueno, ahorita, como está suspendido el plan B, todo lo que tenga que ver con el plan B no se va a aplicar hasta nueva noticia. Y el presupuesto que tenga asignado es el que tiene asignado El original. desde el inicio de este año. Sí hubo un recorte, Bien. pero no es el recorte del plan B, es el recorte que aplica para el año, insisto, sin cambio alguno legal, hasta nuevo aviso, hasta que la Corte resuelva lo que corresponda, ¿no?